Ya han tomado asiento nuestros expertos y arrancamos el primer panel del día. Energía, el tiempo de cambio. Cada vez más conscientes de que la energía que moverá el mundo será verde, esta mesa va a abordar otro de los grandes desafíos ante los que solo cabe mirar hacia adelante: la gestión sostenible de los recursos energéticos. La tecnología es una gran aliada en esta transformación que augura un futuro brillante para las energías renovables y marcará un cambio de era. Una vez más va a desplegar su maestría como moderador de paneles de CEAPI, como en anteriores congresos, don Javier Vega de Seoane. En la actualidad, entre otros muchos cargos, es presidente del grupo DKV Seguros y presidente de honor del Círculo de Empresarios. Además, Vega de Seoane es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Minas de Madrid, miembro del Consejo Asesor de la Fundación de Estudios para la Energía y miembro del Grupo de Trabajo de Energía del Real Instituto Elcano. Cuando quiera, don Javier. Pues muchas gracias. No está Nuria, pero hay que dar las gracias a Nuria y a la organización por tener la valentía y la capacidad de organizar este congreso en momentos tan complejos como los que tenemos. Y es verdad que Madrid es una ciudad acogedora y una ciudad abierta, donde naturalmente todos los iberoamericanos, incluyéndonos nosotros, nos sentimos divinamente. Bueno, veréis que tenemos un panel de lujo, además un panel paritario, como es debido, 2 señoras y 2 hombres. Yo creo que las personas que representan en este panel prácticamente tienen el conocimiento y la experiencia de todo el campo de la energía. Yo voy a hacer una pequeña reflexión introductoria optimista, al margen de mi naturaleza optimista. Yo creo que tenemos muchos motivos para sentirnos optimistas, sobre todo ahora que tenemos la mayor parte de la pandemia y sus problemas por la popa. Creo que es hora de mirar al futuro con optimismo. Como digo, no solamente un optimismo irracional, sino un optimismo que se basa en mucha información, en muchos datos, en muchas capacidades que tiene la humanidad, que nunca estuvo mejor que ahora, a pesar de que, bueno, efectivamente tenemos algunos problemas que nos agobian y que no nos permiten ver con claridad la cantidad de oportunidades que se nos presentan en este futuro. La energía, no cabe duda que es fuente de progreso, siempre lo ha sido y lo deberá seguir siendo. En el pasado hemos visto muchos pesimistas agoreros que predecían grandes catástrofes y ahora pues continuamos también con personas que piensan que no podemos seguir creciendo porque se nos acaban las capacidades que tenemos en el planeta, pero igual que Malthus predijo la catástrofe malthusiana, ¿no?, para finales del siglo XIX y se equivocó porque no tuvo en cuenta la tecnología, pues también otros que siguen ahora predicando y prediciendo las catástrofes que van a venir, yo espero que también se equivoquen. Históricamente los pesimistas, los grandes pesimistas, se han venido equivocando y yo creo que se seguirán equivocando. Quería recordar, poner en contexto esta reflexión que vamos a hacer conjuntamente, recordando aquel informe muy interesante del Club de Roma del año 72 que se llamaba Los límites del crecimiento. Este fue un informe que los sabios del Club de Roma encargaron al MIT y en aquel informe, con los conocimientos que se tenían entonces de la situación de la tecnología, de los recursos que tenía el planeta y particularmente los recursos energéticos, predecían que en 100 años, es decir, allá para el 2072, porque este informe se redactó el año 1972, habría un colapso porque la población pues seguía creciendo de manera exponencial, los consumos específicos iban también aumentando de forma muy notable y los recursos del planeta eran finitos y por consiguiente no podríamos seguir avanzando, tendríamos que ir planificando hacia una economía de crecimiento cero. Bueno, yo creo que aquello fue una buena advertencia porque después de eso yo creo que ese informe fue inspirador para la Declaración de Estocolmo. Después de la Declaración de Estocolmo vino aquel encuentro en Río de Janeiro
que fue predecesor de todos estos encuentros que, propiciados por la ONU, se van teniendo cada año, que son las conferencias de las partes. La primera más importante, bajo mi punto de vista, fue la de Kioto, que se llegó a aquel protocolo de Kioto, el año 97, donde ya yo creo que se despertó una conciencia mundial de la necesidad de cambiar nuestros comportamientos, porque hasta entonces yo creo que no solamente era un problema de la energía, sino de la escasez, de la posible escasez de la energía, sino ya se inició la preocupación con los efectos de los gases que se emitían por la industria, las emisiones antropogénicas y sus efectos en el clima. Bueno, pues desde entonces yo creo que ya había aquella conciencia, pero sin embargo no teníamos las tecnologías para poner en marcha un procedimiento de transformaciones realmente profundos, ¿no? Bueno, desde entonces ha habido muchísimas reuniones, por fortuna, yo creo que la tecnología ha ido avanzando, y ya en la última, en la cumbre de París, que fue el año 2005, que se llegó ya prácticamente a un acuerdo global, prácticamente todos los países estuvieron de acuerdo, pero ya entonces ya empezábamos a tener las tecnologías renovables con un nivel de productividad, de calidad y de eficiencia que ya hoy superan en costes a las energías tradicionales, ¿no? Por tanto, gracias a la tecnología, hoy sí tenemos las capacidades para hacer un proceso de transformación realmente profundo. Y naturalmente, a pesar de estos augurios de estos estudiosos del pasado, la energía, la fuente primigenia de energía, que es el sol, es inagotable. Simplemente por darles una pequeña señal, el sol, que nos da, que es la madre de todas las energías, incluso también de las fósiles, el sol nos regala unas 10.000 veces la cantidad de energía que necesita la humanidad, 10.000 veces más de lo que estamos necesitando. Y el Sol va a seguir ahí los próximos 4.500 millones de años. Por tanto, yo creo que no nos debe de preocupar. Tenemos energía de sobra. Luego, además, también nuestro padre de la ciencia, Einstein, ya nos dijo dónde está la energía en la materia. La energía nuclear, que está en este momento, no está de moda, pero seguro que también. Yo soy de los que piensa que con la tecnología volverá algún día, no solamente la energía nuclear de fisión, sino también la de fusión, y por tanto no tenemos un problema de energía, tenemos un problema de tecnología, y sabemos que la tecnología irá resolviendo todos estos problemas de escasez. Bueno, pues hecha esta primera reflexión, para contextualizar el punto donde estamos, que es un punto interesantísimo, con muchos problemas, pero muchas más oportunidades, yo querría hacer algunas preguntas a las personalidades de nuestro panel. Y si me permites, empiezo por ti, Beatriz. Beatriz, que es registrador de la propiedad. Los registradores de la propiedad tienen que tener una buena cabeza, y ha tenido una vida muy, muy rica, tanto en la administración como en la política, como en la sociedad civil. Y en la actualidad es la presidenta de Red Eléctrica de España. Red Eléctrica, yo creo que yo fui fundador de Red Eléctrica el año 85, en mi etapa cuando era director general del INE. Es una compañía que quiero, que conozco y que respeto muchísimo. Y yo creo que es una referencia mundial. Red Eléctrica tiene dos misiones principales, una que es la del transporte en alta tensión de la energía eléctrica, con toda esa red, una red muy, muy desarrollada, muy bien mallada. Y luego, en segundo lugar, es el operador del sistema. Los sistemas eléctricos tienen una enorme complejidad, sobre todo cuando hay un mix complejo como el que tenemos nosotros, porque tienen que aportar al sistema de forma instantánea la energía que demanda el mercado, y esa gestión es complicadísima. Pero, que es la pregunta que te quiero hacer, claro, al aportar al sistema cada vez más potencia que no es firme, más potencia eólica y fotovoltaica fundamentalmente, la gestión del sistema se complica mucho. El horizonte que tenemos a la vista es que vamos a aportar todavía mucha más potencia intermitente, mucha más potencia.
¿qué estáis haciendo para gestionar? Porque la gestión de estas energías intermitentes tiene que ser complicadísima. ¿Cómo lo habéis hecho y cómo pensáis seguirlo haciendo? Gracias, Javier. Me permites que antes de contestar la pregunta tan específica dé las gracias y salude a los que están aquí en persona, a los que están al otro lado de la pantalla, a los que están al otro lado del Atlántico, que son insomnes, por lo que podemos conocer por los horarios, y a mis compañeros panelistas, Alejandro, Bernardo, Ángeles, y a ti mismo, que es un placer acompañaros. Y lo segundo, decir que efectivamente ya no tengo nada más que decir, lo ha dicho todo Javier. Soy una persona que tiene una capacidad innata e irreversible para complicarme la vida, y entonces mi currículum y mi experiencia así lo ratifican, y por tanto ser la presidenta de una compañía que es la primera infraestructura crítica del país por razones de servicio esencial que presta y que está orientada al servicio público y al interés general, pues también es una manera muy bonita de complicarme la vida, ¿no? Y asumir una responsabilidad que creo que se ha demostrado a lo largo de la pandemia, que la compañía y red eléctrica, como puede ser ISA en Colombia, Bernardo, tenemos la responsabilidad de estar siempre dispuestos a que pase lo que pase, no fallemos. La electricidad es como el aire, solo se nota que no está cuando falta. Y todo el mundo ha podido percibir durante la pandemia que no ha faltado la electricidad y no ha faltado la conectividad, porque además de ser operador del sistema transportista de alta tensión, Red Eléctrica tiene la responsabilidad de gestionar una red muy potente de fibra óptica oscura. Fíjate, si tenemos 45.000 kilómetros de red de alta tensión en España, más casi 5.000 en Latinoamérica, y tenemos 55.000 kilómetros de fibra óptica oscura, es decir, damos la infraestructura básica para que después se pueda conectar la alta velocidad de transmisión de datos, y tenemos satélites, tenemos Hispasat, tenemos 9 satélites, somos la cuarta entidad satelital en Latinoamérica, y también a través de los satélites damos ese servicio esencial de transmisión de datos, ¿no? Entonces, no solamente somos el transportista operador del sistema, pero desde ese punto de vista me gusta siempre resaltar exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Que la electricidad, yo soy jurista, yo no soy ingeniera, lo siento, Ángeles, si digo una barbaridad, tú me corriges después, y es que el sistema eléctrico solamente funciona correctamente si está siempre equilibrado, es decir, si en cada segundo se genera y se produce exactamente la misma cantidad de energía eléctrica. Obviamente, cuando la fuente de producción es gestionable, cuando tú puedes decirle a un generador de energía, necesito X megavatios, conéctamelos vía nuclear, aunque la nuclear tiene la característica que no se puede desconectar nunca y por tanto da respaldo, pero bueno, da respaldo de forma en España muy puntual. Tenemos 7.000 megavatios de energía nuclear en España y tenemos el 54% de nuestra potencia instalada ya es renovable, con lo cual en España la nuclear tiene una potencia de respaldo, pero no tiene una potencia de generación significativa. Y como digo, nosotros tenemos que ser capaces de, independientemente de dónde venga la energía, que siempre la demanda esté equilibrada. Y para eso, cuando las fuentes, como tú decías, no son gestionables, cuando el sol y el viento son una de las principales fuentes de generación que tenemos en España, pues entonces, ¿cómo le das la orden al viento de que sople? Es imposible. Esto supone un reto muy importante para el operador. Yo recuerdo a los que nos acompañan, aunque aquí en la mesa lo saben, que nosotros, ¿verdad, Ángeles?, estamos entre los que generan y los que distribuyen. Nosotros ni generamos ni vendemos electricidad, solo la transportamos hasta los distribuidores, como una especie de columna vertebral neutral e independiente. Y nosotros, por tanto, cuando tenemos que gestionar energía no renovable, tenemos que hacerlo basándonos en una predicción que siempre es inexacta. Nosotros tenemos en España el único centro de control de energías renovables del mundo, que se creó en 2006, vamos a cumplir la semana que viene 15 años, y ese centro de control de energías renovables lo que hace es predice, con algoritmos propios, cuál va a ser la generación renovable en las próximas horas, ¿no? Y esta información llega cada 12 segundos de toda la generación renovable de toda España. Con esa información, generación renovable fotovoltaica, generación renovable termosolar, generación renovable eólica y de otras fuentes renovables minoritarias. Con esa predicción lo que se hace es ver cuánta potencia renovable puede absorber el sistema en las siguientes horas, y lo primero que se le da entrada, evidentemente, es a la energía renovable, aunque nosotros, recuerdo, no casamos los precios, nosotros no fijamos los precios. Evidentemente, esta energía renovable necesita una energía de respaldo, porque cuando no sopla el viento, la demanda se mantiene, o cuando cae la demanda, como durante la pandemia un 20%, tenemos que ser capaces de gestionar una menor generación. Para hacerlo tenemos energía de respaldo, que la fundamental es la hidráulica, que he tenido ocasión recientemente de visitar una central hidroeléctrica que me ha impresionado mucho. Los de ciclo combinado, el carbón en España ya prácticamente desaparecido, menos del 2%, pero tenemos también la obligación de ser cada vez más capaces de que esta energía renovable, aunque no sea gestionable, se incorpore de forma eficiente al sistema, y por tanto el almacenamiento es crítico.
Para nosotros, el operador del sistema, en los próximos años, aparte de una inversión muy elevada de más de 92 millones de euros en los algoritmos, inteligencia artificial, digitalización, mallado, protecciones, todos los sistemas que permiten controlar al segundo esos datos, tenemos que hacer también un esfuerzo para dotar al operador del sistema de tecnologías de almacenamiento que permiten este backup de energías que no son contaminantes. Por ejemplo, las instalaciones de bombeo hidráulico, las centrales reversibles, que en el caso del operador del sistema, y como no podemos generar, solo lo podemos tener en los sistemas aislados, como las Islas Canarias, o desarrollar unas tecnologías complementarias, que en el caso de red eléctrica serían baterías que permiten dar el primer impulso al sistema para que no falle y que el primer impacto de un posible desequilibrio se pudiera cubrir con baterías, y en el futuro la tecnología de hidrógeno verde, que en España el Gobierno ha decidido que sea una de las puntas de lanza del desarrollo tecnológico, que en pocos años podrá suponer este respaldo para poder ir cerrando las nucleares en el plazo que el Gobierno se ha planteado de vida útil y sustituyendo otras tecnologías que sean más contaminantes. Por tanto, la responsabilidad del operador es crucial. Tenemos obligación de mantener este equilibrio al segundo. El Centro de Control en España es pionero en el mundo y es referencia. Es una labor que empezaste tú y todos los valientes que en 1985 crearon el primer transportista operador del sistema del mundo, y la verdad tenemos unos acompañantes en esta misión, como son los distribuidores, como puede ser el caso de Iberdrola, que hacen que el sistema eléctrico español sea, si no el mejor del mundo, de los mejores que existen, ¿no? Y me iba a terminar con una anécdota, Javier. Cuando yo estaba en el Gobierno, en el año 2008, en el 9, fui a Estados Unidos a entrevistarme con el secretario de Energía de Estados Unidos, porque íbamos a traer a España una competición muy bonita, que es de universidades, que cada equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros, informáticos, matemáticos creaban un prototipo de casa solar, una casa que se alimentaba solo por energía solar y además hacían el diseño de la domótica, de todo, ¿no? Entonces, este concurso que se llama Solar Decathlon nos lo trajimos desde el Ministerio de Vivienda a España, ¿no? Entonces yo me fui allí a firmar el Memorandum of Understanding, y cuando llegué a entrevistarme con el Deputy Secretary of Energy, me preguntó, ¿pero en España tenéis red eléctrica inteligente? Era el año 2010, y claro, yo dije, sí, desde hace 25 años. ¿Cómo iba a imaginarme yo que al cabo de los años iba a ser yo la presidenta de Red Eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora Estados Unidos es consciente del reto que supone integrar energías renovables en un sistema que tiene que ser estable, y así se ha demostrado, por ejemplo, con la borrasca Filomena, que en España y en Madrid ha sido, desde el punto de vista de la electricidad, no ha sido significativa. Sin embargo, en Texas han tenido un caos considerable durante 5 días. Por tanto, es una riqueza de país, es una compañía que tiene que ser un orgullo para los españoles, y para mí asumir la presidencia institucional es un reto personal y una responsabilidad gigantesca. Pues nada, mucha suerte, muchas gracias. Bueno, Ángeles Santamaría. Ángeles es la consejera delegada de Iberdrola, pero ha pasado toda su vida en el mundo de la energía. Ella es ingeniero del ICAI, que sois especialmente... Tenéis una especialidad en energía, los ingenieros del ICAI, y luego pues te has pasado la vida en el mundo de la energía, porque incluso cuando estuviste en Duro Felguera también te ocupabas de la energía desde el lado de la ingeniería y los bienes de equipo, y también estuviste en el campo de la ingeniería de Iberdrola, ¿no? O sea, toda tu vida en Iberdrola, toda tu vida en la energía, o sea que sabe un montón sobre los temas de energía desde todos los puntos de vista. Actualmente, como digo, es la consejera delegada de Iberdrola, España. Iberdrola, como saben ustedes, es una de las compañías más grandes del mundo. Yo creo que es la segunda europea por tamaño. Y luego, además, Iberdrola tuvo la visión de ser pionera en darse cuenta que efectivamente había que ir por las energías limpias, ¿no? Entonces, desde luego en España y en el mundo, fue la primera que lo vio y que apostó por esta estrategia, y eso sin duda ninguna pues le ha dado unos rendimientos reputacionales y estratégicos, y también de resultados muy positivos, ¿no? Entonces, ahora estáis otra vez, yo creo que en una situación pionera en el campo del hidrógeno. Todo el mundo está hablando del hidrógeno verde. Y bueno, parece que Iberdrola es el campeón del hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde, que es un concepto que es interesante, pero muy pocos lo entendemos, o casi nadie lo entiende. Si alguien lo entiende, tienes que ser tú.
Y entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito qué es eso del hidrógeno verde, qué futuro tiene, cuáles son las aplicaciones del hidrógeno verde, conectando con la pregunta que le decía a Beatriz. ¿Puede ser el hidrógeno verde un contenedor de energía, un sistema de almacenamiento de energía? En los momentos en que hay mucho sol y mucho viento, que sobra energía, se puede convertir esta energía en hidrógeno, que luego podemos, a través de las pilas de combustibles, convertirla de nuevo en energía. ¿Por qué no nos haces una reflexión general y nos das un poco de luz sobre este hidrógeno verde tan de moda en estos días? Vale. Muchas gracias, Javier, por la amable introducción, y muchas gracias especialmente a Nuria por la invitación a participar en este panel, y gracias a todos los asistentes presenciales y virtuales. Para quizá hablar de hidrógeno creo que hace falta primero hablar de otras cosas y un poco encuadrarlo en el digamos, el panorama general de la transición energética. Yo creo que, y también te doy las gracias por mencionarlo, en Iberdrola nos planteamos hace unos 20 años las energías renovables, las redes inteligentes y el almacenamiento como uno de nuestros, bueno, como el pilar de nuestro desarrollo y nuestro plan estratégico, y desde entonces hemos invertido más de 120.000 millones en todo el mundo, 30.000 de ellos en España, y no solo mirando al pasado, sino mirando al futuro. En nuestro plan del 20 al 25 seguimos en la misma línea, que es otros 75.000 millones de inversión en energías limpias, en energías renovables, en redes eléctricas inteligentes y en almacenamiento, que creo que son donde hay que invertir para hacer realidad la transición. Creo que es muy importante también, y de cara a compartir con nuestros amigos y colegas empresarios iberoamericanos, que la transición energética es una oportunidad. Nosotros lo vemos así y lo hemos hecho así. Se ha convertido en una oportunidad que nos ha llegado a ser, como tú bien has dicho, la segunda energética europea, la segunda compañía del IBEX, la que más peso tiene en el IBEX y más vale que todas las energéticas, por ejemplo, en estos momentos en el IBEX. Es decir, es una estrategia exitosa de desarrollo sostenible que combina la sostenibilidad con el éxito empresarial. Y dentro de esta reflexión, creo, volviendo al tema de la oportunidad, creo que esto es una oportunidad para la industria nacional, en nuestro caso, en los países en los que operamos, porque llevamos de la mano a proveedores. Más del 82% de nuestras compras de servicios, equipos, etcétera, en España vienen de la mano de proveedores que además nos acompañan en los proyectos internacionales, y que tenemos éxitos, casos de éxito de introducción de proveedores nacionales en proyectos internacionales, como el caso de offshore o de la energía eólica marina. Dicho esto, la transición como oportunidad, y el hidrógeno también lo puede ser. Como bien sabéis, en Europa estamos dentro de digamos, un acuerdo general de todos los países de la Unión Europea de llegar a un 2050 casi neutro o neutro totalmente en emisiones, con unos objetivos intermedios en el 2030 que se han visto reforzados recientemente, llegar a disminuir las emisiones en un 55%. Y tenemos que, para ello, acometer transición en todos los modos, como bien decía la vicepresidenta Cuarta, en todas las formas en que consumimos energía. No se trata solo de consumir electricidad limpia, se trata de movernos, movernos evitando cuanto más posible el uso de combustibles fósiles, de calentarnos o de climatizar en nuestros hogares, en la industria, evitando combustibles fósiles. Y la mejor forma, la forma más eficiente desde el punto de vista económico hoy en día en casi todas las geografías del mundo es a través de la electricidad limpia. Sabemos, porque tenemos tecnologías, eólica marina, eólica terrestre, energía fotovoltaica solar, especialmente esta última, que es la forma más eficiente y más competitiva de producir electricidad, y introduciéndola en el mix eléctrico. Por ejemplo, hoy, este dato lo conoce Beatriz, seguro, la electricidad que consumimos en España es más de un 65% libre de emisiones, y tenemos el objetivo de llegar casi al 90% de ese orden en el 2030. Entonces, primero, retomando el hilo de mi reflexión, electricidad limpia, y después electrificar otros usos finales de energía, como es el transporte.
El uso del vehículo eléctrico, por el que este gobierno ha aportado fuertemente, bueno, este gobierno y muchísimos europeos. De hecho, en algunos países se está prohibiendo el uso de vehículos de combustible fósil para el año 2030, 35 o 40. De esa forma tienes un poco el panorama general, repito, es electrificar otros usos finales, como es el transporte, como es la industria, en la medida que se puede, los procesos industriales, como tú bien sabes, muchos son susceptibles de electrificarse, o también la climatización a través de sistemas de bomba de calor y de aerotermia que sustituyen perfectamente a las actuales calderas de gasoil o de gas. O sea que esto va a ser una transformación enorme en los próximos años que tiene que venir de la mano de una política industrial fuerte para apoyar industrias, fortalecer la industria existente y crear nuevas oportunidades asociadas a estas tecnologías. ¿Y qué pinta el hidrógeno? Y ya llegó. ¿Qué pinta el hidrógeno en todo esto? Bueno, como bien sabéis, hoy por hoy el hidrógeno ya forma parte de los procesos industriales en muchas refinerías, producción de fertilizantes, pero el hidrógeno que se utiliza fundamentalmente es hidrógeno producido a través de metano, de gas natural, que es fuertemente emisor. ¿Vale? Entonces, desde nuestro punto de vista, el principal uso o el inmediato uso del hidrógeno verde debería ser sustituir aquellos usos actuales de hidrógeno llamado gris, hidrógeno emisor, por hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde está producido a través de un proceso que se conoce desde hace mucho tiempo, que es la electrólisis, y alimentado por electricidad renovable, si no, no tiene mucho sentido. De forma que en todo el proceso de producción este hidrógeno no tenga emisiones. ¿Qué ocurre con el hidrógeno verde? ¿Cómo ha ocurrido con otras muchas tecnologías a lo largo de los últimos años? Pues que es una tecnología todavía, no diría conceptualmente es bien conocido, pero los dispositivos como son los electrolizadores con los que se produce todavía pues son digamos equipos pequeños, hace falta todo el desarrollo industrial asociado, ganar volumen, hacer innovación tecnológica para realmente que un cliente que hoy utiliza hidrógeno gris pueda realmente utilizar hidrógeno verde e introducirlo en su cadena de suministro o de fabricación y que sea competitivo. Eso es el principal objeto del hidrógeno desde nuestro punto de vista. Por supuesto que el hidrógeno va a tener otras aplicaciones más allá de refinerías, producción de fertilizantes o industria química, y es aquellas aplicaciones en las cuales la electricidad hoy por hoy no tiene una solución tecnológica disponible, como son procesos industriales de alta temperatura. O sea, yo creo que el hidrógeno verde, insisto, hidrógeno renovable, está llamado a a tener un papel importante. Este gobierno, como bien has dicho, se menciona de una estrategia del hidrógeno, una ruta, ¿no?, de cómo ir desarrollando y qué objetivos incluso indicativos para el 2030, pero detrás de esto tiene que haber proyectos innovadores, seguramente con apoyo público, como ha ocurrido con otras tecnologías en el pasado, ganar volumen, ganar escala y, como hemos visto con otras tecnologías, seguramente pues, a través de una curva de aprendizaje ir alcanzando digamos, precios competitivos para el uso en diferentes industrias, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué no? Pues también puede ser movilidad donde la movilidad eléctrica no tenga solución, cosa que la veo muy reducida a ciertos nichos, como puede ser la mejor movilidad en el entorno marítimo o transporte pesado. De momento yo creo que la energía del hoy y del futuro es la electricidad limpia, y el hidrógeno tiene su papel reservado seguramente, pero nos queda mucho trabajo por medio, nos queda mucho avance tecnológico, mucha inversión y mucha creación de industria. Eso es una de las claves, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Alejandro Burgeroni, que es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires, es el presidente de la empresa Pan American Energy, empresa, yo creo que es la empresa privada más importante en el sector petrolero de la región, del Cono Sur, y bueno, pues lógicamente como petroleros estáis prácticamente en todo el campo, aunque ya hablábamos de que en estos últimos años el gas ha ido tomando una posición más importante. Tú que estás, por tanto, en el mundo de las energías fósiles, que ahora pues hay una cierta tendencia a demonizar las energías fósiles, pero que yo creo que bueno, durante una larguísima transición que tenemos están llamadas a jugar un papel importantísimo en el mix energético general, ¿no? Particularmente el gas, porque todos los sistemas eléctricos pues, van a necesitar potencia firme y por tanto tener capacidades de backup
aunque no estén produciendo de manera que no estén produciendo envase, pero sí que entren en los momentos en que el sistema necesite esa potencia firme. Entonces, ¿cómo ves tú, con independencia de esta función particularmente del gas, ¿no? ¿Cómo ves tú que el gas también puede contribuir a reducir las emisiones de CO2 en el contexto general? Porque naturalmente también en el mundo de las energías de los combustibles fósiles hay también un mix y las emisiones de CO2 de cada uno de estos combustibles fósiles es diferente. Pues el carbón lógicamente emite mucho más que el gas natural y parece que también ahí tenemos una posibilidad de mejorar las emisiones específicas, ¿no? Por unidad de energía final, haciendo un cambio en ese mix. ¿Por qué no nos haces una reflexión sobre esta idea? Gracias, Javier. Gracias a Nuria por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. En los últimos años se han lanzado numerosas propuestas para combatir la contaminación ambiental, aunque sin resultados de gran impacto. Debemos ser conscientes que el cambio climático es una realidad de urgente resolución. Como dijo John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, en su presentación del 4 de mayo pasado en el Washington Conference of the Americas, esta década es muy importante para lograr contener el crecimiento de la temperatura del mundo. Esta debe ser la década de la decisión y de la acción, y todos los países debemos aumentar los esfuerzos y trabajar en conjunto para lograr en forma urgente los ambiciosos objetivos que nos llevan a evitar las consecuencias catastróficas de la crisis climática. Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con esas palabras y con lo que implica. Debemos aceptar que las emisiones provocan o aceleran este cambio climático y debemos concentrar nuestros esfuerzos, inteligencia y energía en establecer y proponer qué debe hacer el mundo en forma urgente. Y contestando a la pregunta, creo que la posibilidad más concreta de iniciar un cambio es por medio del gas natural, que se produce actualmente a precios competitivos y cuya contaminación es un 50% menor que la del carbono. Tienen emisiones, en el caso del carbón, de 850 kilos de anhídrido carbónico por megawatt hora, frente a 400 kilos de CO2 por megawatt hora para el caso del gas natural. O sea que si reemplazamos el carbón por gas natural, estaríamos disminuyendo el 20% de las emisiones de CO2 inmediatamente. Esto no es fácil, lleva su tiempo. Se deberían estar implementando programas de captura y almacenamiento de CO2 o cerrar usinas de carbón a mayor velocidad de la que estamos haciendo hoy día. Sé que Iberdrola ha cerrado muchas ya. Sin embargo, mientras muchos países hacen importantes esfuerzos e inversiones para bajar las emisiones de CO2, otros no solo proyectan soluciones para recién después de los próximos 10 años, sino que siguen abriendo usinas a carbón, como China o India, o reemplazando centrales nucleares por instalaciones de carbón, como lo está haciendo Alemania. Las energías limpias vienen creciendo más que las fósiles, pero las fósiles no disminuyen. Se estima que las emisiones de CO2 en el 2050 de continuar serían apenas un 10% menores a las actuales. En realidad deberían ser más del 90% inferiores para que la temperatura no aumente 1,5 grados. Esto exige que hacia el 2050 el consumo de energías fósiles sea un 72% inferior al actual, mientras que las energías limpias deberían crecer un 430%. Tenemos que estar preparados para cambiar la forma de producir y utilizar la energía a fin de permitir que la misma llegue a más gente en forma limpia, segura y accesible. Hay mucha gente en el mundo que hoy no tiene energía y otros que consumen muy poco.
Las empresas de energía podemos y debemos contribuir en esta transición hacia una energía limpia que el mundo tanto necesita y reclama. En noviembre del 21, en Glasgow, se llevará a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se deberían adoptar políticas inmediatas para que se aumenten los recortes de emisión de carbono. En Estados Unidos, 15 años atrás, la generación de carbón representaba el 50% de la matriz eléctrica, mientras que el gas natural solamente el 22%. Con el descubrimiento y desarrollo del shale gas, se logró un paulatino reemplazo de usinas a carbón por turbinas de ciclo combinado a gas natural. El carbón bajó hoy a solo el 19%, mientras que el gas natural trepó el 40%. Y este proceso continúa. Esto es un ejemplo de lo que se está haciendo positivamente para bajar las emisiones. Tanto China como India deberían hacer lo mismo, pero la pregunta es ¿dónde obtienen el gas natural necesario? Que no pueden producir porque sus reservas conocidas son escasas. La respuesta es sencilla. Deberían recurrir al gas natural líquido o LNG proveniente de exportadores como Qatar, Australia, Rusia, Estados Unidos y, por qué no, en el futuro Argentina también. Hay muchas iniciativas que tratan de aportar a la solución del problema, pero todavía no se ha resuelto cómo se financia y sobre quién recae este esfuerzo. Hay países que pueden dedicar sumas de los impuestos que pagan los contribuyentes, como lo hizo Holanda, aportando 2.000 millones de euros para un proyecto de captura y almacenamiento de carbono en el puerto de Rotterdam. Muy pocos países pueden pedirles estos sacrificios a su población. Hay otras corrientes de pensamiento que plantean, mediante nuevos impuestos, subir el costo de la energía. ¿Podrá el mundo subsistir a este nuevo costo de energía? Todavía tenemos fresca la reacción de los chalecos amarillos en Francia. Sin perjuicio que estos interrogantes no estén aún contestados, hay muchas iniciativas que pueden implementarse. Algunas tienen costos por ahora no competitivos, como por ejemplo el hidrógeno o las baterías del sistema de distribución, o la captura, uso y almacenamiento del CO2. Otras, como autos y otros vehículos eléctricos de costos más competitivos, llevarán muchos años para reemplazar los más de 1.100 millones de unidades que circulan hoy en el mundo. Y hay que resolver cómo se recicla o dispone de forma no contaminante de las baterías de esa cantidad de vehículos. También se puede trabajar mucho en hacer más eficiente la distribución, como vemos que lo está haciendo Redes, y el transporte de energía eléctrica y el consumo de energía eléctrica en general. No nos olvidemos que en los años 70 se consumía un barril de petróleo en los países desarrollados por cada punto de PBI, de Producto Bruto Interno. Hoy ese consumo está en 0,32, o sea que se consume más inteligentemente. Es una forma de consumir mejor, menos y de solucionar los problemas de la contaminación. Todas estas alternativas requieren de grandes financiaciones y subsidios, pero la tecnología, que nos ha dado muchas sorpresas en el pasado, esperemos que en el corto plazo nos ayude a desarrollar algunas de estas alternativas con costos más accesibles para el mundo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, nos toca nuestro cuarto ponente, Bernardo Vargas, que es economista por la Universidad de los Andes en Bogotá, tiene además un MBA por la Universidad de Columbia y ha tenido una vida muy rica en el campo de las finanzas y una gran experiencia en las transacciones corporativas, y desde el 2015 es el presidente de ISA, que es una empresa multilatina muy importante, yo creo que la más importante de Iberoamérica en el campo del transporte, de la transmisión
de energía eléctrica, y también, como el caso de Red Eléctrica, no solamente está ahí, sino que también gestiona otras infraestructuras, tanto de carreteras como de telecomunicaciones. Por tanto, hay también cierto paralelismo, aunque yo creo que vosotros no gestionáis el sistema, simplemente transportáis la energía y no tenéis estos problemas de operación que son francamente complicados. Yo te haría una pregunta que me parece interesante, ¿no? En este escenario que estamos viendo, donde evidentemente la mayor parte de las nuevas potencias instaladas van a ser renovables, pero claro, la energía renovable pues no está donde uno la va a consumir, y por tanto pues las instalaciones tanto eólicas como fotovoltaicas, fundamentalmente, que son las dos tecnologías que parece que son más competitivas, claro, tú instalas la potencia donde hay sol y donde hay viento, pero luego resulta que donde se consume es en un lugar lejano. Por consiguiente, seguramente las redes de transporte en alta tensión pues van a tener mucho que decir, ¿no?, para conectar la oferta y la demanda energética. Y me gustaría también que en ese contexto que nos comente sobre este concepto de Desertec, que aquí en Europa hace unos años puso en marcha este concepto, que el desierto del Sahara, que había una insolación bestial. Bueno, ¿por qué no instalamos allí grandes capacidades fotovoltaicas, ahora que la fotovoltaica es muy competitiva, y hagamos redes de transmisión muy eficientes en alta tensión, corriente continua, y traigámonos esa energía a Europa, que lógicamente no tiene estos niveles de insolación? En la zona vuestra, en Sudamérica, hay, por ejemplo, zonas fantásticas de insolación, como es el caso del desierto de Atacama, al norte de Chile, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se podría poner una enorme capacidad de generación de energía fotovoltaica, y desde ahí, con redes eficientes, distribuirla por todos los países de la zona donde realmente está el consumo. ¿Cómo ves estas ideas? ¿Te parecen que van a suceder, que vais a hacer este tipo de movimientos? No me esperaba nada menos de Javier, que me hiciera 7 preguntas en una, ¿no? Eso era evidente, yo ya lo tenía mapeado desde ese punto de vista, y agradezco, Javier, por la pregunta. Saludo a los asistentes al CEAP y felicito a Nuria por este evento tan bueno, y obviamente el honor de estar compartiendo panel con este panel tan importante, con Ángeles, con Beatriz y con Alejandro. Pues preguntas muchas sobre lo que está sucediendo en América Latina, y aclaro, ISA tiene una filial, propiedad nuestra, que gestiona y administra la red tal como lo hace Red Eléctrica. De hecho, vinimos a visitar a Red Eléctrica y conocemos muy bien lo que ellos hacen, y claro, aprendemos siempre de ellos, que es una compañía maravillosa. Pero lo que hacemos nosotros, claro, en Atacama, pues ya se produce la gran cantidad de energía eléctrica para Chile. Sin embargo, esta energía estaba capturada en el norte. El desierto de Atacama es el desierto con mayor sequedad del planeta, de tal manera que la forma de generar eólica y solar es muy eficiente versus cualquier otro lugar del mundo. Pero no había redes que transportaran en alta tensión esa energía a los centros urbanos. Y eso lo hicimos nosotros con una línea que construimos, Cardones-Polpaico, que ya es la que gestiona y destraba esa energía de Atacama hacia los centros urbanos. Hay un plan nuevo para la segunda pregunta, que es buscar redes más inteligentes, más eficientes para transportar estas grandes cantidades de energía, que son típicamente a futuro redes en corriente directa. Y en Chile se está planeando una nueva red en corriente directa que va desde Atacama a los centros urbanos también, paralela a la línea que construimos nosotros, que complementa con otras soluciones de ese estilo que ya han sucedido en América Latina. La línea más grande de América Latina en corriente directa, en Brasil, construimos nosotros con Electrobras 2.200 kilómetros de línea de corriente directa, y tiene que ver con ese mismo concepto, con el concepto de traer energías eficientes, energías limpias a los centros urbanos de forma más eficiente, para garantizar que al final del día el precio para el consumidor sea el mejor. Eso exige tecnología, ya lo han mencionado aquí, pero eso exige otro tema que en Europa ya tienen una inmensa experiencia y nosotros estamos aprendiendo en América Latina,
Claro, por las distancias no es tan fácil, que es la comunicación entre países. Los grandes líderes globales en la comunicación entre países, pues Ángeles lo sabe mejor que nadie, es NORCE, el Nordpol, los nórdicos. Pero aquí con Portugal ustedes tienen también un ejemplo muy bueno. En América Latina estamos aprendiendo de eso, porque allí teníamos redes más propias de países y que no era necesario integrarlas porque no había llegado las energías intermitentes. Con la llegada de la energía intermitente, la interconexión entre países se hace cada vez más importante. El Grupo ICE está desarrollando la interconexión continental entre Colombia y Panamá, que va a unir a los sistemas de CIEPAC en Centroamérica con CINEA en el Pacto Andino y ojalá hacia el sur, invitando a los argentinos y a los chilenos que conversen sobre el tema de poder transmitir energía entre esos dos países y evidentemente con el gas de Bolivia. De tal manera que estos esquemas de integración regional de redes sofisticadas, de redes posiblemente en corriente directa, pero además gestionadas con datos, gestionadas con sistemas de telecomunicaciones que permitan hacer más eficiente la operación, es a lo que vamos, para poder integrar de manera más eficiente a lo que vamos, ojalá, como Alejandro lo menciona, a un mundo más verde, un mundo más integrado por redes que unan a generadores verdes, a generadores limpios y, ¿por qué no?, a futuro más hidrogenados, en donde, claro, como lo dice Javier, estamos todos buscando cómo llegar al hidrógeno. Entonces, todo eso se une, interconexión entre países, redes inteligentes, corriente directa y unir a sistemas como en Chile tienen el privilegio grande de tener Atacama. Finalizo por decir que en Colombia también, en el norte de Colombia, en el desierto de La Guajira, estamos también con un esquema similar al de Desertec. No es tan eficiente como en Atacama, pero funciona también muy bien. Y evidentemente el futuro es tener energías limpias y energías que permitan ser más eficientes para poder tener un consumidor que pague menos por la energía al final del día. Muchas gracias. Me han pedido que seamos puntuales porque, claro, hoy tenemos al rey de España al final y si nos alargamos mucho, pues seguramente vamos a perturbar. Hay que ser puntuales con nuestro rey. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Ya veis que no tenemos un problema energético, tenemos un problema tecnológico que estamos resolviendo, tenemos unas compañías fantásticas, como las representadas por nuestros ponentes, que son capaces, van a ser capaces, han sido capaces, pero van a ser capaces de hacer esta transición. No cabe duda que quedan muchos problemas todavía en el tintero, porque, claro, como estamos en un mercado globalizado, particularmente aquellas compañías que son intensivas en consumo energético, que tienen, por tanto, que competir con sus productos en el mercado global, pero, sin embargo, tienen unos costes de energía diferentes en función de la laxitud de sus reguladores, pues aquí, lógicamente, hay un dumping ecológico y hay un dumping regulatorio, ¿no? Que esto es uno de los temas que tendríamos que resolver. Ayer se hablaba de que, claro, estamos en una economía globalizada, pero, sin embargo, las regulaciones son locales, ¿no? Y ahí se generan unas tensiones, unas disfunciones que además a veces generan situaciones perversas, porque hay deslocalizaciones de industrias intensivas en consumo energético hacia países que son muy permisivos con las emisiones de CO2, que tienen energía barata, y precisamente en esos países no se ha generado una dinámica evolutiva para ser más eficiente en la energía y, por consiguiente, hay un proceso de deslocalización hacia países que son menos eficientes y, por consiguiente, que emiten más CO2, más emisiones específicas de CO2, lo cual es perverso porque estamos consiguiendo precisamente el efecto contrario, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, hay muchas incógnitas, pero yo creo que con buenas empresas como las que hemos tenido hoy y con la tecnología, que yo creo que la tecnología es una maravilla, ¿no? Es una fortuna vivir en esta época y tener tantos recursos tecnológicos que son capaces de resolver los problemas que tenemos y los que vendrán. Aquí el problema es que nos entendamos entre nosotros, que la energía humana, en lugar de ponerse
a que nos peleemos unos con otros, que nos pongamos de acuerdo en grandes proyectos y que tiremos para adelante, ¿no? Entonces seguro que resolveremos los problemas de la humanidad. Muchas gracias.